Buenas tardes a todos, qué gusto poder estar aquí nuevamente para poder trasladarles a ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esta tarde yo quiero hablarles de cómo nosotros podemos quitarnos el rencor. Sí, de cómo nosotros podemos perdonar. Déjenme voy a darle dos escrituras para empezar, pero antes de eso quiero hacerles una pregunta. Fíjense ustedes, cuando alguien nos ofendió, nos hirió, nos traicionó, o cuando alguien provocó que nuestro corazón tuviera rencor y falta de perdón, seguramente es por un evento importante, es un evento que tú piensas o verdaderamente tienes la razón. Te traicionaron, te ofendieron y entonces el rencor llegó a tu corazón. Es decir, te hizo una fisura en tu corazón o lo llenó de algo que de repente crece y puede llegar a ser una raíz, empezar con una raíz de amargura y dar frutos de amargura. Pero mi pregunta es, si tú no puedes solucionar esto, tú tienes dos opciones, ¿cuál vas a escoger? Una, vivir con ese dolor que va a impactar, porque tarde o temprano va a estar pegando en tu mente y de tu mente va a bajar al corazón. Tú te puedes quedar con ese sentimiento y vivir con él el resto de tu vida, o buscar cómo quitarte ese rencor, porque el rencor es el sentimiento que tiene el ofendido, y el ofensor o el que ofendió probablemente no siente nada, ni lo siente. Es más, es probable que ahorita viva feliz, suponiendo que es una pareja de casados y que él o ella lo traicionó o la traicionó y le hizo gran daño a su corazón y encima la abandonó y la trataba mal. Voy a ponerme exagerado, pero digamos que esa persona que ofendió es probable que ahora ya viva muy feliz y a lo mejor con otra persona y tal vez ahorita que dije eso tal vez te está doliendo, pero lo que te quiero decir es, hay uno que emite, que envía la ofensa y uno que recibe la ofensa. El que la recibe sufre, el que la envía tal vez sufre un poco o tal vez su arrepentimiento le da dolor, pero tarde o temprano le va a pasar porque no fue el ofendido. Entonces el que lleva la ofensa es el que lleva prácticamente el rencor o el sentimiento de odio hacia una persona porque le hizo algo y que tal vez piense en su corazón que algo, por llevar ese rencor, entonces el tiempo se va a retroceder para que eso no suceda, pero eso no va a pasar. El evento pasó y tu corazón fue golpeado. Y ahora lo que tienes llevas una carga de rencor. El rencor pesa, el rencor duele, el rencor confunde, el rencor detiene. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo sacarnos ese rencor. Y ustedes me pueden decir, sí, pero no fue culpa mía, a mí me lo hicieron y yo qué culpa tengo de sentir. Bueno, yo sé todo eso, pero lo que sí sé también es que Dios puede venir a trabajar en tu corazón y arreglar ese asunto en ti, no a remediar lo que pasó, a que tú puedas sanar ese corazón herido, que te puedas limpiar de todo rencor. Déjame que te dé algunas escrituras, porque tú tienes que ser libre y mientras más rápido, mejor. Yo sé, tal vez tú vas a esperar que yo haga una oración y la voy a hacer. Y Dios puede hacer un milagro y así se puede terminar el rencor. Pero yo quiero darte algunos consejos porque la verdad es que hay que trabajar en el corazón para poder salir de él. Pero hablemos un poquito del corazón. Fíjate tú, ¿por qué yo tendría entonces que limpiarme del rencor? El Señor enseñó allá en el monte, los que muchos conocen como el Sermón del Monte. Es una enseñanza a discípulos, es una enseñanza. Estaba enseñando cómo hacer, cómo vivir. Y cuando llega a Mateo capítulo 5 y verso 8, el Señor dice esto: bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Los de qué? Limpio corazón. La versión King James o New King James, que es la versión en inglés, lo que dice es: bienaventurados los del corazón puro. Bueno, es que lo que pasa es que vamos a tomar al corazón como un elemento que deposita el rencor, pero realmente cuando se habla del corazón, de la parte interna del humano, probablemente está hablando del espíritu o del alma, dependiendo del contexto.
Pero el rencor, digamos, la ofensa llegó y te lo llevaste a tu alma, porque ahí están las emociones y los sentimientos, y de ahí esto puede pasar al espíritu humano. Recuérdate, según 1 Tesalonicenses 5:23, nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y entonces en el alma están las emociones, pero si esto pasa al espíritu, ahí sí tenemos un problema más grave, porque entonces puede entrar un espíritu de rencor, porque te convertiste en una persona totalmente vulnerable en el cuerpo, porque el cuerpo también sufre, en el alma por las emociones, y el espíritu que no está fuerte, no está parado sobre la roca que es Cristo, entonces no puede resolver nada. Y entonces es prácticamente una pista de aterrizaje de un espíritu de rencor, que ahí sí va a costar sacarlo, ¿verdad? Vas a tener que pedir ayuda para que alguien ore por ti, te libere de esto, te libere. ¿Por qué libere? Porque fíjate tú, te voy a dar otras citas. Lucas 6:37. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pero dice en la segunda parte, perdonad y seréis perdonados. Perdonen para ser perdonados. Es decir, yo perdono para que Dios me perdone. Si yo busco el perdón de las cosas que hago delante de Dios, es más fácil cuando yo he perdonado a otras personas, por un lado. Por el otro lado, cuando yo busco perdón delante de Dios y Él me perdona, es más fácil para mí perdonar. O sea que es un círculo. Y es además, no importa cómo se empiece. Yo puedo perdonar para que Dios me perdone. O puedo buscar el perdón de Dios para que yo pueda perdonar a las demás personas. Pero ¿qué significa perdonar? Aquí la palabra literalmente en griego es apolio. Apolio es la palabra griega aquí en esta cita. Y lo que significa es, perdonar significa dejar libre. Pero también significa ser libre. Cuando yo soy perdonado, si yo le pido perdón a Dios y Él me perdona, me liberó, me quitó una cadena, me quitó un peso, me limpió el corazón, me dejó, me siento libre, porque no estoy atado, no estoy encadenado, porque la falta del perdón es como que tuviéramos unas cadenas que nos están enrollando, que nos inmovilizan o que nos destruyen. Y todavía más, te voy a dar ahorita una cita que es tremenda, un evento tremendo sobre el rencor, sobre el no perdonar, sobre el no perdonar. Cuando tú no perdonas, no dejas libre a la otra persona y no te dejas libre tú. Cuando alguien te ofendió y vino el rencor, ahí te pusiste una cadena y le pusiste una cadena en el cuello a esa persona. Entonces, cuando tú la perdonas, la dejas libre y tú te quitas la cadena, las cadenas se quedan ahí, la persona se va, tú te vas libre por otro lado. ¿Ok? Entonces, perdonar es ser libre, es buscar la libertad, es dejar ir, es dejar ir. Y además de eso, te quiero llevar a un evento, porque el Señor, fíjate tú, el Señor nos enseñó, ahí mismo, Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas, el Señor orando. Cuando le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, Él llega a un momento donde dice, perdona a Dios, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, como nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o que nos deben. ¿Por qué? Es un principio de vida, es una forma en la que hay que orar para que esto pueda suceder. La oración va a ayudarte a que esto suceda. Pero este es el evento que quiero llevarte. Dice en Mateo capítulo 18, Mateo 18 es un capítulo tremendo, porque Mateo 18 te enseña también cómo tú puedes resolver las situaciones con otras personas con las que estás a punto de tener un problema para no tener que entrar al rencor, ninguna de las dos partes. Pero dice, por lo cual el reino de los cielos, semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, se fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Talentos es una moneda, le debía 10,000 talentos, ¿ok? Verso 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿ok?
movido a misericordia, esto es como tener un sentimiento de, de estima a la otra persona. No quiero usar la palabra lástima, pero es como tener un sentimiento de pobrecito. Entonces, aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. O sea que dejó libre al siervo. ¿Qué hizo el siervo ahora? Ok, uno de sus consiervos le debía 100 denarios. Esto es como menos del 10% de lo que el otro lo que le habían perdonado a él. Y haciendo de él, o tomándolo, o jalándolo, o agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que a él hicieron, ¿verdad? A él lo perdonaron porque él se postró para pedir perdón. Ahora el consiervo que le debía casi nada, ahora le está pidiendo, postrado ante sus pies, que lo perdone. Y dice el verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, es lo que le está diciendo el Señor que le había perdonado. Le encontró, le dijo, tú no perdonaste al otro que no te debía casi nada. Eres un siervo malvado, malvado. Toda aquella deuda yo te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia yo de ti? Pero escucha esto. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que a él le debía. O sea, lo que le había perdonado, le dijo, ahora, como no perdonaste, no dejaste libre, ahora yo no te dejo libre. Pero aquí lo interesante es que la versión New King James nos da un poquito mejor la traducción. Y en vez de decir, mándenlo a los verdugos, lo que dice es, mándenlo a los torturadores. Ahora, yo no estoy hablando que esto pase literalmente, aunque podría pasar literalmente. Estoy hablando de un aspecto espiritual y emocional. Lo que está diciendo es que por no perdonar va a recibir tortura. El rencor tortura. Tortura por los pensamientos, tortura por el corazón, enferma. Porque ese gran estrés que produce el rencor probablemente no te deje dormir, probablemente no te deje comer bien, probablemente no te deje hacer ejercicios, probablemente no te deje avanzar en la vida para triunfar. ¿Por qué? Porque llevas ahí. Y entonces ya no vuelves a confiar. Suponiendo, vamos a regresar al ejemplo del principio, que es la mujer que lo dejó infiel, que le pasaba a las mujeres enfrente, que tenía hijos con otras, que encima la golpeaba, y entonces la tiene, no solamente le hizo el daño y se fue, sino que le dejó el veneno del rencor. Y esta persona que fue ofendida, lleva ese veneno, creyendo que la otra persona es la que se va a envenenar y va a caer muerta del veneno. Si no lo perdono por todo lo que me hizo, veneno. Y cree que por no perdonar, la otra persona se va a envenenar, pero el que lleva el veneno aquí adentro y que lleva la tortura es la persona que no ha perdonado, que tiene el rencor. Déjame darte por lo menos unos 5, 6 o 7 consejos para que tú puedas perdonar. Y solo te los voy a enumerar porque tú tienes que trabajar en esto. Ya te dije, si tú vas delante de Dios, milagrosamente te lo puede hacer. ¿Verdad? Ok. Si no, apunta. Y si no te da tiempo de ir a traer nada para apuntar, aquí puedes regresar el video porque se queda grabado. O mándanos un correo electrónico, un mensaje por Messenger o por cualquier otra vía de las redes sociales. Mira, número 1, perdonar es una decisión. Tú tienes que tomar la decisión y decir, hasta aquí llegó el rencor. Yo voy a perdonar a esa persona. Yo te voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo tuve un problema con una persona, me di por ofendido, estaba yo que no podía ni pensar, me decía, alguien se presentaba a mí, me daba el nombre de esa persona y yo sentía que la tenía enfrente y se me hacía efervescencia el rencor. Hasta que yo dije, hasta aquí llegué, porque yo no voy a llevar ese rencor, yo lo voy a dejar libre y me voy a quedar libre yo. Y entonces decidí perdonar. El perdón es una decisión. ¿Y cómo lo hago? Dios te va a ayudar. Tú tienes que empezar a bendecir a la persona. ¿Cómo lo voy a bendecir si mire usted no sabe el daño que me hizo? No sé cuál fue el daño que te hizo, pero sí sé cómo se soluciona. Empieza a bendecir.
a bendecir. Yo bendigo a esa persona, yo bendigo a esa persona. Y empezó mi corazón a limpiarse. Pero hay un momento que se quedó estancado. Se quedó así como, me duele, pero ya no tanto, pero me duele. Hasta que Dios me dijo, ahora tú, porque yo lo que decía, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor. Hasta que Dios me dijo, no, tú bendícelo ahora. O sea que de mi boca tenía que salir, lo bendigo, Señor, lo bendigo, lo bendigo. En tu nombre lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Sin tener que ir a decirle nada a él. Lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Hasta que mi corazón se limpió. Te digo que se limpió. Yo sé que tú me puedes decir, pero es que usted no lo ofendieron tanto como a mí. Es probable, pero el mismo dolor sentimos los dos. Porque cada uno siente de acuerdo a que lo golpearon y de acuerdo al rencor que tiene. Rencor es rencor. Y el Señor me pudo limpiar el corazón. ¿Qué te parece? A tal grado que una vez fui a buscarlo y por otra situación toqué el timbre de su negocio. Me presenté a la seguridad que tenían ahí para poder pasar y dijo, pase adelante. Y cuando yo entré, abrazo, ni se acordaba, ni yo ya casi no me acordaba tampoco. Y empezamos a conversar y a disfrutar y a vivir momentos de alegría en nuestra conversación. Eso no significa que yo tenga que mantenerme con esa persona todos los días nuevamente. Eso no significa que si a ti te abandonaron y te dejaron y que encima te dieron esa gran ofensa, pero y te dejaron porque tal vez era un esposo o una esposa infiel, empedernido. Eso no significa que tú tengas que volver a la persona. Solo estoy diciendo que tienes que perdonar. No estoy diciendo que tengas que volver a vivir con la persona, aunque eso ya es una decisión tuya también. Pero número uno, el perdón es una decisión. Número dos, hay que buscar la sanidad interior, la sanidad del alma, que solo el Espíritu de Dios lo puede dar. El Espíritu es como el aceite que la Biblia habla. Y el aceite del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, es la que va a suavizar tu corazón duro, para que ese corazón que está petrificado de tanta ofensa y tanto dolor por el rencor se suavice y tengas un corazón que pueda sentir nuevamente, especialmente la misericordia por la otra persona. Es mejor sentir misericordia por otra persona que rencor por la persona. Entonces necesitas la sanidad interior, que Dios te guarde, que tienes que pedirle perdón, aunque seas la persona ofendida. ¿Y por qué? Y porque tú prácticamente matas a la otra persona. No se puede mencionar su nombre, ni siquiera te puedes recordar de la persona. Tienes que pedir perdón por no perdonar. Sí, practícalo y vas a ver cómo te va. Número 3, y recuérdate, el perdón se busca primero arriba y después abajo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos. Y la Biblia dice que lo que atemos en la tierra se ate en el cielo, y lo que se desate en el cielo se desate en la tierra. Entonces tú desatas a esa persona para dejarla libre en el cielo y en la tierra será igual. Y entonces tú quedarás libre. Número 3, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia, escuchar la Biblia. Si quieres, mientras vas en el tráfico ahí media hora, tú puedes ponerte tus audífonos o poner tu radio, etcétera. Pero tú tienes en cualquier dispositivo electrónico una Biblia. Y si no, te lo tienes que bajar la aplicación y vas escuchando la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios también predicada. Hay tanto en YouTube, hay tanto en los podcasts, hay tanto en las redes sociales. Busca la palabra de Dios y llénate de ella. ¿Por qué? Porque la palabra es como un alimento. Es primero como una leche, pero es como un pan que puede saciar tu alma, que la puede llenar, que la puede fortalecer, igualmente que a tu espíritu, principalmente el espíritu. El espíritu lleno de la palabra de Dios va a gobernar las emociones de tu alma. Entonces tú te tienes que llenar de la palabra de Dios. Y vas a ver cómo la palabra de Dios, que es agua también, limpia todo lo sucio que está el corazón, sacando las manchas y dejando nuevamente tu corazón cristalino.
Bienaventurado el de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Es lo que dice lo que te leí en Mateo capítulo 5. Número 4, tienes que llenarte del Espíritu Santo. ¿Cómo? Te tienes que postrar delante de Dios y decirle, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu. La palabra de Dios dice que si un niño le pide, bueno, que a un papá siendo malo, un niño le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pez, no le va a dar una serpiente. Siendo un papá malo, el buen Dios que nosotros tenemos, le pides el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y Él te lo va a dar. Es el Espíritu de Dios. Es el que resucitó al Señor Jesús, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, esa parte, esa dimensión de Dios que lo resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que puede resucitar tu corazón que está muerto de tanto rencor. Sí, Señor. Pídele al Señor que te llene el Espíritu Santo. Él te lo va a dar. Nadie más, Él te lo va a dar. Ningún hombre te lo puede dar. Bueno, a veces uno impone manos y el Espíritu los llena a la gente. Pues recuérdate que una vez está predicando Pedro y unos hombres que están escuchando la palabra en la predicación fueron llenos del Espíritu Santo. Aún cuando todavía no habían sido bautizados en agua. ¿Qué te parece? Porque el Señor no está pidiéndole permiso a nadie, te puede llenar. Y si tú se lo pides, Él te lo va a conceder. Número 5, arrepiéntete, metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio del punto de vista. Si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de actuar. Es el cambio de mentalidad en que sí perdono, sí puedo perdonar, no puedo perdonar. Es que no puedo, hermano. Bueno, esa es una forma de ver las cosas. Pero si tú te arrepientes, es decir, que cambias tu punto de vista, sí vas a poder perdonar. Tú quieres perdonar, toma la decisión de perdonar y das los otros pasos. Ay, mira, ya te llevo 5 pasos y yo ya creo que hay mucha gente que está ahorita sintiendo el alivio del perdón, de perdonar. Y número 6, tienes que renovar el espíritu de tu entendimiento, el espíritu de tu mente. Efesios 4:23, tienes que ir a buscarlo y leerlo. Efesios 4:23. Tienes que renovar el espíritu de la mente. Tu mente puede ser espiritual o carnal. Así es. Puede ser tú cristiano o cristiana y tener pensamientos que no son cristianos, no son espirituales, pensamientos carnales. Y aún ser tú un siervo de Dios, con pensamientos eventualmente carnales. Y el no perdonar es un pensamiento carnal. Por eso el rencor te lo tienes que sacar siempre. Es más, de aquí en adelante no dejes que otra persona te ofenda. No sin tener que decirle, mire, un momentito, no me ofenda, porque si no después yo tengo que ir a sacarme el rencor. No, tú lo que no puedes hacer es andar levantando ofensa de todo. Cuando una persona fue herida y tiene rencor, cualquier cosita que uno tiene, de cualquier choque que uno tiene con otra persona en el trabajo o en la casa, rapidito responde mal a la defensiva, siempre está a la defensiva. ¿Por qué? Porque está como poniéndose un escudo para que nadie lo ofenda, pero no es un escudo que se puso porque ya está limpio la persona. No, es un escudo, pero ahí lleva el rencor. Solamente no quiere que se le llene más el corazón. Tú tienes que renovar el espíritu de tu mente, con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, metiéndote a servir a Dios. Número 7 y final. La Biblia dice en Efesios 3:13, perdón, en Filipenses 3:13, Filipenses 3:13, dice, olvidando lo que queda atrás, yo empujo para adelante, porque yo no voy caminando como dando palos de ciego, yo voy hacia la meta, pero olvidando lo que queda atrás. ¿Cómo olvido lo que queda atrás? Bueno, no pensando en aquello que queda atrás, o pensando de otra manera, porque como arrepentimiento es cambiar la forma de pensar, entonces yo no pienso igual, ya no pienso con odio, ya no pienso que la persona esa que me ofendió tiene que morirse, que tiene que podrirse, o se tiene que quedar pobre para siempre. No, tú ya no vas a pensar así. Olvidando lo que queda atrás es meterle competencia a tu mente, porque recordar es pensar en las cosas del pasado. Olvidar es no pensar en las cosas del pasado. Es pensar en las cosas del presente y pensar en las cosas del futuro.
Entonces ya no, eso ya lo voy a olvidar. Es un olvido planificado para poder alcanzar las metas. Si tú no perdonas, va a costar que tú avances. Va a costar que puedas entregar tu corazón nuevamente. Y a lo mejor, terminando con el ejemplo del principio, una persona que la abandonaron y que le ofendieron, ya no va a volver a confiar en otra persona. Y entonces tal vez hay una persona que sí la quiere, sí la aprecia, la respeta y le va a dar un buen futuro, pero no quiere. ¿Por qué? Porque tiene aquí una barrera. Ya hasta construyó una muralla. Ya el corazón lleno de rencor por dentro parece una ciudad amurallada. No deja que entre nadie a darle amor. Así es que si me vuelven a ofender, pues tú ya sabes cómo salir del rencor si te vuelven a ofender. Pero si no, y si te van a tratar bien y vas a ser feliz, te lo vas a perder. Vamos a orar, porque yo quisiera que tú y yo viviéramos con un corazón limpio. Bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sácate el rencor, tu corazón quedará limpio. Vas a dejar libre a las demás personas o a la otra persona y vas a ser libre tú. Vamos a liberarnos este día, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tú dile así: Señor, a mí me cuesta perdonar a esta persona o a estas personas o a estas familias. Me cuesta perdonar, Señor, pero yo te pido tu ayuda, porque yo necesito orar como el Señor Jesús nos enseñó. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Sácame este rencor, Señor. Déjame libre a mí, perdóname a mí y ayúdame a dejar libre a las demás personas. Pero sácame, limpia mi corazón, para que el rencor, Señor, no destruya mi corazón, mi alma, mi mente, mi vida, mi futuro. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios de ayer, de hoy, de siempre. El mismo, el del pasado, presente y futuro. Yo te entrego todo ese pasado para que tú me ayudes a limpiarlo, para poder limpiarme y ser perdonado y perdonar. Yo te entrego el pasado, te entrego el presente de mi vida y te entrego el futuro, Señor. Quiero caminar con un corazón puro y limpio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la bendición de lo alto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Gracias, que Dios te bendiga.